Hermanos y amigos, me da gusto estar una vez más con ustedes. En esta ocasión quisiera platicar acerca de la venida de Cristo. La venida de Cristo está próxima, se acerca y debemos de estar preparados para recibir al Señor. En esta ocasión vamos a leer Tesalonicenses 4. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Algunas personas no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Pero nosotros fuimos enseñados desde la iglesia primitiva que Jesucristo venía en gloria. Aquí nos dice Pablo en Tesalonicenses 4 que él no quiere que ignoremos acerca de los que ya nos han precedido en la muerte. Nos dice que para que no estemos tristes como los otros que no tienen esperanza. Que si Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, a todos aquellos que creyeron en Jesucristo, que se arrepintieron de sus pecados, que se volvieron a Dios por medio de Cristo, y que Cristo Jesús limpió su vida, sus pecados, en la cruz del Calvario. Por lo cual, dice Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El Señor no viene a pisar esta tierra en su próxima venida. La segunda venida sí será aquí en la tierra. Él descenderá así como lo vimos ascender al cielo, así como lo vieron sus discípulos, así lo veremos que vendrá en gloria con sus santos ángeles. Pero en esta que nos está hablando, en esta ocasión que nos está hablando Pablo en Tesalonicenses, el Señor no viene a pisar la tierra, el Señor nos recibe a nosotros en el aire. Los muertos en Cristo primero y luego los que hayamos quedado para ese día vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo va a ser esto? Bueno, el mismo Pablo en Tesalonicenses y también el Señor nos dijo que nadie lo sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni nadie. Nadie sabe la hora ni el día, la fecha. Y nos dice Pablo en Tesalonicenses 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que de noche duermen y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Por qué no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, y para que ya sea que velemos
o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué nos dice Pablo? Que no sabemos el día ni la hora, pero que debemos de estar velando para que ese día no nos sorprenda, que estemos preparados para la venida de Jesús en los aires por su iglesia. Después de que la iglesia parta, habrá una gran tribulación sobre la tierra, como nos dice Mateo 24. Y todos aquellos que no partan con Jesús a las bodas del Cordero, al arrebatamiento de la iglesia, se quedarán a la gran tribulación. Pero no, Dios no quiere eso para su iglesia. Dios quiere que seamos levantados juntamente con los muertos en Cristo y vayamos a las bodas del Cordero con el Señor Jesús. Dice Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué va a pasar? Que va a venir una gran tribulación para probar al mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pero Dios dice, Él nos guardará de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Bueno, ¿y qué nos dice también Mateo 24? Nos habla acerca de cómo serán, qué señales habrá de su venida. Mateo 24:3 nos dice: y cuando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, en primer lugar, mirad que nadie os engañe. Quiere decir que va a haber mucho engaño sobre la tierra. Pero para eso tenemos la palabra de Dios, para que nadie nos engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos, como ya lo hemos visto en el 2020, que tuvimos una gran mortandad, y hemos visto hambrunas en muchos lugares de la tierra y terremotos en diversos lugares. Todo esto será principio de dolores, aún no es el fin. Hasta aquí llegaría la iglesia. Lo que viene después de esto es la gran tribulación. Y nos dice en Lucas 21:29, también les dijo esta parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, ¿qué cosas? Las guerras, rumores de guerras, hambrunas, pestes, enfermedades, terremotos, dice: sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación, o sea, la que va a ver todo esto, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos. Aquí nos da una clave bien importante y creo que es la más importante de todo esto. Dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la tierra, o sobre la faz de toda la tierra. Y esta palabra que nos habla el Señor a continuación nos dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos, o sea, nosotros, que seamos tenidos por dignos de no pasar por la gran tribulación y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Tenemos que velar y orar para que este día no nos sorprenda, para que podamos estar de pie delante del Hijo del Hombre, de Jesús. Tenemos que velar y orar para no quedarnos a esa gran tribulación,
para ir con el Señor. ¿Cuál es la clave? Velad y orad. Esa es la clave que Dios nos da. Volvámonos a Dios, como lo digo y lo repito casi en todas las pláticas que tengo con ustedes. Tenemos que estar velando, tenemos que estar orando, buscando el rostro del Señor, volvernos a Él, pedirle perdón por nuestros pecados, reconciliarnos con Dios y que Él nos perdone. Algunas personas dicen, mira, acepta a Cristo, pero nosotros no somos nadie para aceptar a Cristo. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando Jesús fue bautizado, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, y Dios, el Padre desde los cielos, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí Cristo Jesús no estaba aceptando al Padre. El Padre estaba aceptando a Jesús diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así queremos escuchar la voz de Dios que diga, este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada, en Él, en ella tengo complacencia. Cristo Jesús murió por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Él es la puerta de las ovejas. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nosotros tenemos que volvernos a Dios por medio de Jesucristo. Ir, claro, mentalmente, a la cruz del Calvario. Tenemos que arrodillarnos delante de esa cruz y decirle, Señor, aquí estoy, toma mi vida, perdóname mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa, tú moriste en esa cruz por mí. Perdóname, reconcíliame con el Padre, tú eres el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, que limpia, que borra los pecados del mundo. Cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo. Y verdaderamente así lo es. Él es el Cordero que Dios puso en sacrificio para reconciliarnos con Él. Ese Cordero que nos limpia de los pecados y nos devuelve la paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos reconcilia con el Padre en esa cruz. Y no nos vamos a parar de ahí, de esa cruz, no nos vamos a levantar de donde estamos hincados hasta que el Padre nos perdone, hasta que su Hijo nos perdone, hasta que seamos limpiados y seamos una nueva criatura. Ese es el nuevo nacimiento. Arrepentirnos, abandonar nuestros pecados, nuestra mala manera de vivir y reconciliarnos con Dios a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí es donde vamos a ser limpios, ahí es donde vamos a ser lavados y regenerados para volvernos a Dios y a partir de ahí ser hijos de Dios y poder ir con el Padre, que Él nos diga, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Volvámonos a Dios, hagamos lo apropiado. No es una palabra, ay Señor, yo te acepto como mi Salvador. No podemos aceptarlo porque estamos en pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Los pecados nos han separado de Dios, pero por medio de Cristo Jesús seremos reconciliados por medio de su cruz con el Padre. Preparémonos para la venida del Señor. Volvámonos a Dios. Oremos y supliquemos, Señor, que seamos dignos de no pasar por la gran tribulación y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. No por nuestros méritos, no porque hayamos hecho algo bueno, sino por los méritos de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente plática.